Para mí, el habitar el quiebre, gente, es el proceso interno de transformación de una oruga a mariposa. Es el inicio, es la muerte del observador viejo. Yo le compartí un texto a ustedes donde hablaba de los, o al menos lo que yo quería, era que pudieran comprender qué era el aprendizaje de primer orden, segundo y tercer orden. El aprendizaje de tercer orden, el aprendizaje transformacional, es la muerte del observador que estaba haciendo, que hacía, que generaba ese resultado que para vos es un quiebre y te tenía dentro de una jaula. Cuando yo mato ese observador, ¿saben qué estoy matando? Estoy matando una forma de ser, para con una nueva forma de ser, que aparezca un ser distinto, una persona distinta, que ahora que se dio cuenta de que no sabe decir que no, o no sabía decir que no, porque había muchos juicios alrededor de no. Eso es habitarlo, ¿ven? Empezá a mirar la historia, por ejemplo, del no en vos. ¿Por qué me cuesta tanto decir que no? Claro, me cuesta tanto decir que no, porque en realidad tenía un juicio de que si yo decía que no, iba a ser un mal hijo, que si yo decía que no, me iba a mostrar, no sé, que era una mala persona, que yo siempre tenía que decir que sí. Entonces, eso es habitar el quiebre. Cuando yo me doy cuenta y empiezo a hacer el caminito desde el segundo orden al tercer orden. ¿Y por qué decimos que es el aprendizaje transformacional? Porque muchas veces el darse cuenta en la nueva mirada simplemente queda en el lenguaje. Ah, me di cuenta. ¿Sí lo ven? Me di cuenta. ¿Cuántas cosas se dieron cuenta en este tiempo? Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Por eso decimos que muchas veces el aprendizaje de segundo orden no alcanza, no es suficiente. ¿Que es relevante, que es importante? Sí que es importante, pero muchas veces no es suficiente, no alcanza. Porque para que aparezca y aparezca una nueva coherencia, a ver, vamos de nuevo. Me interesa mucho quedarme acá porque para mí esto es clave, no sé qué piensa Rubén Carrano, pero para mí esto es clave en la práctica que nosotros hacemos, entendiendo que la base filosófica es la ontología del lenguaje. El quiebre inicial, no tengo tiempo, esa narrativa genera ciertas emociones dinámicamente y tiene un cuerpo. Hay una coherencia, hay una coherencia. Cuando yo me doy cuenta en articular el quiebre, el aprendizaje de mi ser interno, el proceso de la mariposa, por eso digo que la acción primero es interna, después hay acción externa, ¿eh? Hay ciertas cosas que se hacen afuera. ¿Saben qué es eso? Cuando yo me doy cuenta y empiezo a poner en práctica, cuando muere ese observador que hacía de que yo no tengo tiempo, estoy cansado, sostenía esa narrativa, ¿lo ven? O sea, había un observador que sostenía esa narrativa. No tengo no sé qué, babá, estoy cansado, entonces tenía ciertas emociones, estoy cansado, tengo rabia, estoy enojado, no sé qué me pasa, tengo un cuerpo que vivía en tensión. Entonces cuando me doy cuenta, aparece una nueva coherencia. Cuando yo digo, wow, en mi vida había visto esto del no. ¿Saben qué? Por primera vez estoy poniendo una palabra a mi diccionario. La palabra epifanía aparece por primera vez y empiezo a generar una narrativa distinta al no tengo tiempo. Porque antes solamente conversaba de esto porque no sabía que existía otra posibilidad, otra forma de conversar. Ahora empiezo, ¿sabes qué? Me di cuenta que no sé decir que no, que tengo el sí muy a la mano, que no gestiono mi tiempo, no sé. Aparecen otras emociones y aparece otro cuerpo, ¿lo ven? Una nueva coherencia. Quizás la misma emoción,
pero resignificada. Dinámicamente aparece una nueva coherencia. Entonces, ¿qué es esto de la nueva coherencia, gente? Es básicamente una nueva forma de ser. Por eso el coaching ontológico es ontológico, porque directamente lo que busca es modificar la coherencia de la persona, la coherencia, la esencia, la raíz. Modifica desde la entraña, desde el fondo. Entonces, este observador que estaba haciendo, que hablaba, que decía que no tenía tiempo, bla, 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 se muere cuando aparece el aprendizaje transformacional. ¿Y por qué es aprendizaje transformacional? Porque pasó por los 3 dominios: lenguaje, emoción y cuerpo. ¿Saben lo que es el habitar? El habitar es justamente el inicio del aprendizaje transformacional. Es pasarlo por los 3 dominios. Pero cuando empezamos a habitar, muchas estructuras se empiezan a ablandar. Entonces, escuchen esto, que a mí sí, y lo relacioné mucho con este momento del habitar. ¿Qué cosas hace el habitar en nosotros? Y ese edificio tenía 40 años y todavía no se sabe cuál es la raíz de por qué se vino abajo bueno, en realidad es como un bloque que se vino abajo, ¿no? No sé cuántos departamentos, como 50 creo, de 150. Entonces, todavía no saben cómo, pero sí están hablando algunos ingenieros y posiblemente, miren lo que dicen ellos, posiblemente, como está frente al mar, posiblemente la sal del mar con el viento, ¿sí? Fue quedándose al edificio, y ustedes saben lo que hace la sal mucho tiempo pegado a un hierro, ¿no? Entonces dicen que posiblemente la sal, ¿sí?, aflojó todas las estructuras, posiblemente. Esto es lo que hace muchas veces nosotros cuando habitamos un darnos cuentas nuevo en nosotros. Desarma las estructuras. Es como un edificio. El ser viejo es un edificio, tiene estructuras. Imagínense una creencia que vos tengas, que te hizo vivir la vida como estás viviendo. La sal, el habitar, quizás desarma esta estructura para que aparezca una nueva estructura, un nuevo ser humano, un nuevo habitante, una nueva persona, un observador distinto, un observador nuevo, que no solamente lo tiene en el lenguaje, sino que lo está pasando por todo su ser. ¿Y cómo andás con las recaídas? No es para que lo respondas, pero sí es importante un poquito de lo que compartíamos en el texto. ¿Se dan cuenta cómo también desde la misma ontología nosotros buscamos resignificar la recaída? Yo nunca había visto que una recaída era un paso más. Jamás en mi vida. Jamás. Para mí era otra cosa totalmente. Era como, bueno, muchas cosas, ¿no? O la frustración como un paso más. Entonces, por eso es importante, ¿no? De empezar a mirar esto. ¿Cómo estás con la recaída? Porque la recaída es parte de este proceso de transformación. Es parte del proceso de transformación. Es un paso más. Ahora, si vos en este momento tenés 42 años, Stephanie, una afirmación falsa, sí, indecisa. En este momento, la edad que tenés, imagínate que esta forma de ser, ¿sí?, lleva ¿cuántos años con eso? Pintaste paredes, dibujaste, limpiaste 100 veces, ¿sí? Hiciste un montón de cosas. Por eso hoy desde la neurociencia, cuando se trabaja la conexión neuronal, ¿sí?, cuando nosotros tenemos un solo camino, una sola autopista, por eso cuando creo que Carrano hablaba de esto del cable, ¿no?, que el cable se hace más fuerte, el cable se hace más difícil de romper. Entonces siempre se prende algunas partes nada más del cerebro, y cuando vos empezás a hacer nuevas conexiones neuronales, ¿sí?, es como que se prenden otras partes del cerebro, se empiezan a crear otras autopistas. ¿Saben lo que hace el cerebro?
Eso no lo digo yo, eso lo dice la neurociencia. Para ahorrar energía, alimentos, etcétera, él siempre va a buscar el camino que ya conoce. Le dice, este es el camino que yo conozco. El camino que, por ejemplo, el que vos decís, antes pensaba de mi pareja, es el camino que él conoce. Dice, por acá ahorro energía, dice. Ahora, ¿saben qué? El darnos cuenta de lo que vos estás hablando, Stephanie, es como aprender otras lucecitas, generar otras autopistas. Y el cerebro no conoce ese camino. Por eso hoy se habla de que si no hay nuevas conexiones neuronales, no hay aprendizaje transformacional. Miren hasta dónde llega un evitar el quiebre. ¿Sí? Nos lleva a lo biológico. Entonces, ese hábito o esa creencia, imagínense ese juicio que yo tenía por 40 años acá de El Salvador, se hizo un cable gigante, conocía una sola ruta. Entonces, la recaída, para mí, mirarlo de esta manera me sirve. ¿Por qué? Porque voy a construir una nueva estructura y la estructura es nueva. ¿Quién piensa más de los dos? ¿Esta que es nueva o esta que llevas 35 años? ¿Cuál es la que pesa más? ¿Lo ven o no? Esta estructura está más sólida. Esta todavía está como un bebecito recién ahí naciendo. Ahora, quizá acá le va a hacer sentido de lo que hablamos siempre. Esta vieja coherencia, ¿saben qué hace? ¿Qué hace la vieja coherencia? Y te toma nuevamente. Te chupa. Te chupa, es una recaída. Entonces, cuando nosotros hablamos de generar periodicidad, práctica, ¿sí? Y estar en el camino del segundo al tercer orden es generar una nueva estructura. Entonces va a depender de muchas cosas que esto crezca de la forma que está acá. Y muchos de ustedes se van a empezar a dar cuenta, van a empezar a tener feedback de personas. Y voy a decir, wow, por ejemplo, hace unos días me dijeron, Damián, no sos tan reactivo como antes, me dijeron. Algunos, ¿no? Y como que me conocen de antes y yo era reactivo. Ahora como que estás más en silencio. ¿Lo ves? O sea, hay ciertas estructuras que empiezan a florecer, a aparecer y que vos no te vas a dar cuenta muchas veces. ¿Saben por qué, gente? Porque no todo aprendizaje muchas veces se hace visible. Nosotros tenemos una necesidad de ver el aprendizaje, pero ¿cuántos aprendizajes que ustedes tuvieron en este tiempo? No en la formación solamente, sino durante toda su vida, que fue un aprendizaje interno y vos nunca te diste cuenta. Entonces la vieja coherencia con la nueva coherencia siempre van a estar ahí. El evitar el quiebre lo que va a buscar es sostener esta nueva coherencia. Por eso vamos a la raíz, a generar nuevas estructuras. Quizás el mismo edificio, pero lo vamos a mirar de una manera distinta. Luego de un darse cuenta importante, o luego de articular un quiebre, inmediatamente, ¿qué queremos hacer? Queremos ir a una acción externa. Donde hablaba recién yo, ¿no? Una cosa es la acción externa. ¿Cuál es la acción externa, gente? No tengo tiempo. ¿Y ahora qué hago? Hago más cosas, menos cosas. Eso es una acción externa. Cuando hablamos de una acción interna para mí, es una acción en el ser, una expansión en el ser. No es seguir haciendo más de lo mismo que venía haciendo, es una acción distinta. El mismo darme cuenta me va a permitir a mí generar o que me pasen cosas distintas a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel lingüístico, por ejemplo. ¿Se entendió esta parte? La acción externa, la acción interna. ¿Sí? Hacer algo que los aleje de esa forma de actuar o de ser, que ya no les sirve para los objetivos que tienen o para la forma en que desea de vivir la vida. Aparece esta necesidad. La O, la A y la R. ¿Se acuerdan el modelo del observador O-A-R? Es como que hay un juego. Cuando tenemos esta sensación de hacer algo que nos aleje de esa forma de ser que nos causa sufrimiento, muchas veces ponemos el foco solamente en la A de acción. En la A de acción. Necesito hacer algo. La invitación,
que nosotros buscamos en el habitar es que no pongas la piedra angular o la fuerza en la acción solamente, sino que lo ponga en la O de observador. Porque la O de observador, ¿qué está en el centro? El ser. Ahí donde se pone la mayor fuerza, la mayor potencia. Consideramos que esta es una fuerza fundamental de transformación, sin embargo no es suficiente. Eso dice el libro de Ontología del Lenguaje. El aprendizaje de primer orden y segundo orden desde el mismo observador no es suficiente. Tiene que haber un aprendizaje transformacional. Tiene que haber una nueva coherencia. Tiene que tocar la estructura básica de la coherencia. La estructura tiene que modificarse, la nueva coherencia. Al quedarnos habitando, se nos abre un universo de posibilidades. Ahí habla un poquito en el texto el ejemplo del campesino. Para los que leyeron, ¿sí? Yo le voy a agregar algunos condimentos. Es como que vos vayas hoy con todo lo que te está pasando a nivel cultural, movimiento, etcétera, te vayas a un campo. Y ahí dice el texto, ¿no? Que esta persona fue y fue a recorrer algunos lugares y vio un campesino que estaba sentado debajo de un árbol. Y después de horas volvió y el campesino seguía sentado debajo del árbol. Le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué le respondió el campesino? Para los que leyeron, ¿qué respondió? Viendo crecer el pastito. Viendo crecer el pastito. ¿Y saben qué? Lo que me gustó ahí de esa partecita, para mí, a mi juicio, que la transformación tiene un ritmo orgánico. Hay un equilibrio en la transformación. Muchas cosas que nos pasan a nosotros a nivel biológico muchas veces es orgánico.